Bueno, el tema que nos convoca hoy es la Eucaristía. Venimos trabajando con los sacramentos, ya vimos bautismo y vimos confirmación, y Eucaristía es el tercer sacramento dentro de lo que se llaman los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento en el que el mismo Jesús se entrega a nosotros en su cuerpo y en su sangre. También nosotros nos entregamos a Él cuando lo recibimos en la comunión. Y en esta unión nos unimos también, no solamente con Jesús, sino también con todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, ¿sí? No es no es una relación de a dos, de Jesús conmigo como intimista, sino que también nos abre la relación con los otros. Em, Cuando hablamos de Eucaristía, hablamos de el centro de todos los sacramentos. Yo veía la imagen que Belén usa para publicar las charlas de formación, y si ustedes se fijan bien, la Eucaristía está en el medio de todos los otros sacramentos. Es el centro porque hace referencia a lo más importante que nosotros tenemos en nuestra fe, que es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y es la fuente y cima de toda la vida cristiana, es como lo máximo a lo que podamos apuntar. Esta unión de Jesús en su cuerpo y en su sangre con nosotros, en nuestro cuerpo, es como la mayor expresión de amor, es lo más importante que tenemos como cristianos. Cuando recibimos su cuerpo y recibimos su sangre, nos unimos plenamente a Jesús. Por eso es fuente de vida y cima de toda nuestra vida cristiana. Pero nosotros no hemos inventado este sacramento, sino que fue el mismo Jesús el que lo instituyó, como todos los otros sacramentos. Y lo instituyó en la última cena que hizo con sus discípulos la noche antes de morir. En esa cena Jesús les anticipa su muerte y se queda en este signo del pan y del vino. Y les dice, en esa última cena, les dice, tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Y les dice, hagan esto en memoria mía. Cuando les dice, hagan esto en memoria mía, como que los invita a perpetuar esta última cena hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Y esto no significa que nosotros en cada Eucaristía, en cada misa o en cada consagración recordemos este hecho, sino que se hace verdaderamente presente el sacrificio de Jesús en la cruz cada vez que se hace la consagración del pan y del vino y se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Nosotros a este misterio le llamamos transustanciación, es decir, el hecho de que el pan hecho de harina y agua se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino con el agua se convierta en la sangre de Cristo, se llama transustanciación. ¿Por qué? Porque por más que nosotros seguimos viendo lo mismo, sigue teniendo el mismo gusto, el mismo olor, el mismo sabor que el pan y el vino, en realidad nosotros creemos que sustancialmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, cambia la sustancia, ¿sí? Cuando Jesús instituye la Eucaristía en la última cena, les dice, el Evangelio de Juan en el capítulo 13 dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y les dio en esa misma última cena el mandamiento del amor con el gesto del lavatorio de los pies. Esto nos hace pensar también que Jesús no es que solamente habla del amor o los invita a los discípulos, sino que Él mismo quiere dejarnos una prenda de ese amor, haciéndose pan. Es como que yo pensaba, a Dios no le alcanzó con hacerse hombre, sino que también además quiso hacerse pan y quedarse para siempre con nosotros. Y como siempre lo hace Dios, no de una manera extraordinaria, sino de una manera simple y sencilla, como es un pedacito de pan y un poco de vino en una copa. San Agustín dice, era como si oyera una voz de lo alto, soy el alimento de los fuertes. Crece y aliméntate entonces de mí, pero tú no me transformarás en ti como un alimento corporal, sino que tú serás transformado en mí.
Esto nos habla de que cuando recibimos el cuerpo de Jesús, cuando recibimos el cuerpo de Cristo, nos convertimos en cuerpo de Cristo. Y eso también hace referencia a uno de los nombres de la iglesia, que es cuerpo de Cristo. Por eso dice el catecismo que en la Eucaristía la iglesia se convierte en iglesia, digamos. Nosotros no somos iglesia porque vamos a un mismo lugar o porque pertenecemos a una misma comunidad, sino que también somos iglesia porque nos alimentamos del mismo cuerpo que es Jesús. Entonces, como un resumen de esta primera parte, que es la definición de Eucaristía, sería: en la Eucaristía se realiza la comunión de vida con Jesús, la unidad del pueblo de Dios, cuando hablamos de esto de la iglesia. Mediante la Eucaristía Dios santifica el mundo porque se hace presente en cada uno de nosotros, y también nos unimos a la liturgia del cielo, porque este sacrificio de Jesús lo hace por los pasados, por el presente y por el futuro, y además, cuando hablamos de iglesia, hablamos de la iglesia terrestre y la iglesia celestial. Entonces, en la Eucaristía nos unimos con el cielo, con la iglesia del cielo. Es tan grande el misterio de la Eucaristía que tiene distintos nombres, porque es como que no se puede encerrar en un solo nombre este gran misterio. Yo elegí algunos nombres, hay varios más en el catecismo, si ustedes los quieren buscar. Yo usé el catecismo, el UCAT, que es el catecismo para jóvenes, que me gustó porque tiene preguntas muy simples. De hecho, varias de las preguntas que yo les voy haciendo están ahí en el catecismo. Y también usé un libro que se llama Desenterremos a Dios, que es del padre Ramiro de la Serna. No sé si lo conocen, el padre Ramiro franciscano. Esto de los nombres yo elegí 4. Hablamos de la Eucaristía como santo sacrificio o santa misa o sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque hace referencia al sacrificio de Jesús, que en el Antiguo Testamento las personas le ofrecían a Dios distintos sacrificios. El pueblo de Israel le ofrecía a Dios distintos sacrificios. En Jesús nosotros hacemos un único sacrificio que supera cualquier otro sacrificio. Por eso nosotros no ofrecemos más animales ni nada de eso, porque en Jesús, que es el Cordero de Dios, se hace el único y verdadero sacrificio que vale por todos, digamos. También otro de los nombres es banquete del Señor, que hace referencia a esto de la última cena que Jesús celebró con sus discípulos, pero también al banquete celestial que vamos a tener cuando lleguemos al cielo con Jesús y con todos los santos. A mí me gustó Banquete del Señor, elegí Banquete del Señor porque habla como de una cena, digamos, de una intimidad. Me parece que hace referencia también un poco a eso. Otro de los nombres que tiene es fracción del pan. La fracción del pan es un rito que hacían los judíos, en realidad, y este rito que hacen los judíos es el que Jesús hace en la última cena, porque él era judío, y le da un nuevo significado. En la entrega del pan, en la fracción del pan, él lo usa como símbolo para representar la entrega de su propio cuerpo, ¿sí? También, no sé si alguna vez vieron, pero en el Nuevo Testamento, cuando hace referencia al encuentro con Jesús resucitado, muchas veces dice lo reconocieron en la fracción del pan, o lo reconocieron al partir el pan. Por eso también se usa este nombre para hablar de la Eucaristía. Y el último de los nombres que yo elegí, Santa Comunión, que es, bueno, esto hace referencia a que en la misa nos unimos, o sea, tenemos una común unión con Jesús y entre nosotros. ¿Sí? Esos son 4 de un montón de nombres que hay para referirnos a la Eucaristía. Todo sacramento tiene materia y tiene forma. Materia es como el material que se usa, o sea, nosotros hablamos de los sacramentos como signos visibles de la gracia de Dios. Eso visible es la materia, en este caso el pan y el vino. Y las formas son generalmente las palabras que se dicen para que sea real ese sacramento. El pan y el vino no surgen así de la nada, es como que Jesús no elige el pan y el vino porque sí. El pan y el vino, si nosotros vemos en la antigua alianza, la criatura ofrecía a su creador, en acción de gracias por la creación, las primicias de lo que tenía, y lo que tenía era pan y vino, digamos, como que surgía de ese
el trabajo de la tierra, digamos, y se lo ofrecía a Dios en agradecimiento por lo que había recibido de él. En el Éxodo, cuando el pueblo de Israel empieza a celebrar la Pascua, o sea, el paso del Mar Rojo, la liberación del pueblo de Israel, cuando lo liberan de Egipto, celebra la Pascua con panes ácimos. Entonces, es como que le da un nuevo significado a esto de los panes. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, porque me parece que estoy... Y otro de las veces que aparece el pan en el Antiguo Testamento es cuando Dios les manda el maná en el desierto para alimentar a su pueblo, que es el pan del cielo. En el Nuevo Testamento, si pasamos a hablar del Nuevo Testamento, hace referencia a dos milagros, a la multiplicación de los panes, en la que Jesús anticipa esta sobreabundancia de la Eucaristía, digamos, es como un alimento que nunca se va a acabar. Y también en el milagro de las bodas de Cana, en que se convierte el agua en vino, haciendo referencia a este vino nuevo a la sangre de Cristo, que sella la nueva alianza, digamos. ¿Sí? Es como que esto de pan y el vino viene como a resignificar todas estas cuestiones que se venían anticipando en el pueblo de Israel y también en el Nuevo Testamento. Es como que Jesús le da un nuevo significado, asumiéndolo como su cuerpo y su sangre. La forma del sacramento son las palabras que dice Jesús, que están en la primera de Corintios 11, del 23 al 26. San Pablo, que no estuvo en esa última cena, dice: lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta Eucaristía nosotros ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos da. Ofrecemos el pan y el vino con lo que tenemos y también nosotros en la misa, junto a este pan y este vino, nos ofrecemos nosotros mismos como ofrenda, que unida a Jesús es agradable a Dios. En cada Eucaristía también nosotros hablamos de que se hace el memorial de la muerte de Jesús. Esto es como que no hacemos memoria de ese momento, que es como les dije recién, sino que realmente Jesús muere y resucita por nosotros en ese momento, entregándonos su cuerpo y su sangre derramada por amor a nosotros. En cada partecita de la Eucaristía está todo Dios entero, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por más que partamos el pan en cada miguita de la Eucaristía, está todo Jesús. Por eso también nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando comulgamos con la mano, porque en cualquier partícula está todo Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener mucho respeto y mucho cuidado sabiendo esto. Y la presencia de su cuerpo y su sangre empiezan en la consagración y terminan cuando la sustancia ya no existe, digamos. Nosotros creemos eso. Hay otras religiones que creen, por ejemplo los luteranos, que creen que Jesús está verdaderamente presente en el pan y en el vino hasta el momento en el que se come, pero no tienen sagrario como nosotros, no guardan las hostias consagradas como nosotros. Entonces tampoco tienen, por ejemplo, la adoración como la tenemos nosotros. Nosotros creemos que sí permanece, por eso tenemos el sagrario y tenemos la adoración. En el catecismo, esto se los quise leer porque no me iba a salir con palabras tan lindas, así que se los leo. Dice: es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental.
Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística, permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. En la Eucaristía, Jesús hace realidad esto de estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no de una manera espiritual o una manera mística, sino de una manera real y palpable para nosotros. Porque Jesús, Dios, sabe de nuestras debilidades, sabe que necesitamos tocar y necesitamos ver muchas veces para creer. Y en la Eucaristía esto se hace realidad. Por ahí nos preguntamos dónde está Dios o cómo hago para verlo, cómo hago para encontrarlo. Y bueno, la Eucaristía es uno de los sacramentos como más visibles, digamos, me parece. En Juan 6 dice, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no habrá vida en ustedes. Y un poquito más adelante dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Cuando nosotros nos alimentamos de Jesús, es como que tenemos la certeza de que Él está con nosotros. Es como que no nos pueden quedar dudas, digamos. Por ahí, no sé, a mí me suena como a, bueno, en el bautismo sí vemos el agua, pero no vemos, es como que no vemos al Espíritu Santo, pero en la Eucaristía lo vemos a Jesús, lo podemos tocar y hasta tanto nos amó que hasta quiso que lo comamos. Recién, hoy a la tarde el Maxi me decía, dice, cuando nosotros amamos mucho a alguien, muchas veces le decimos, ay, ¿cómo te comería? ¿O no? Y es como que es impresionante pensar que el mayor amor que existe se hizo alimento para que lo comamos, sin duda, ¿no? Otra pregunta que había en el catecismo era, ¿con qué frecuencia debe participar un católico de la Eucaristía? Me llamó la atención esta pregunta, pero me gustó mucho más la respuesta, porque nosotros tenemos como precepto que debemos participar de la Eucaristía todos los domingos y las fiestas importantes. Pero en realidad dice que el precepto dominical es como un término impropio para un verdadero cristiano. Es como poner un precepto de un beso a los enamorados. Es como, se tienen que dar un beso todos los días. Es como que no debería tener sentido para nosotros el precepto si somos verdaderos cristianos, sabiendo que, que ese alimento es el que nos da vida, que ese alimento es el que nos permite ser verdaderos cristianos, que ese alimento es el que nos da la fuerza para vivir como Jesús nos invita a vivir y que tantas veces deseamos y queremos y no sabemos cómo, y si no recurrimos a ese alimento al menos una vez a la semana, es como que estamos viviendo una vida cristiana un poco superficial. Para recibir este alimento, como signo de respeto, debemos prepararnos para recibirlos. Antes la iglesia exigía muchas horas de ayuno, ahora solamente 1 hora de ayuno. Tener en cuenta la vestimenta y los gestos, dice el catecismo. Es como que nunca vamos a ser dignos de recibir a Jesús, nunca. Es como el sacerdote este que le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, que es lo que decimos antes de recibir la Eucaristía. Nunca vamos a ser dignos de recibir tan inmenso regalo, pero Dios, que nos ama tanto y que quiere entregarse gratuitamente a nosotros, eligió quedarse en este pedacito de pan. Eligió dejarse comer. El Papa Francisco dice, la Eucaristía no es el alimento de los perfectos, sino el pan de los peregrinos. Es como que tenemos que cuidar un poco esto de prepararnos como un signo de respeto para recibirlo, pero tampoco dejar de comerlo porque creemos que todo el tiempo estamos en pecado. ¿Se entiende lo que digo? Es como que sabiendo que nunca vamos a ser dignos, tenemos que tratar de estar lo mejor preparados posibles para recibirlo. Hoy es como que por ahí hay muchas personas, qué sé yo, que conviven, por ejemplo, que dicen, bueno, no puedo comulgar. Hoy el Papa Francisco, sobre todo, y bueno, miré un poco desde la misericordia de Dios también, la iglesia tiene como una visión mucho más amplia, mucho más abierta que antes. Pero también sabemos que no podemos discernir solos si podemos o no podemos comulgar. En esto
la Iglesia nos recomienda hacer como un camino de discernimiento con un sacerdote, con un acompañante espiritual, que nos ayude a discernir esta posibilidad de comulgar, ¿sí? Entonces, por ahí es como que, no sé si está bien lo que yo les digo, por ahí es una opinión un poco personal, pero por ahí hablamos mucho de que deseamos recibir la Eucaristía, pero no sé si nos esforzamos tanto como lo que hablamos, ¿se entiende? El santo San Juan María Vianney, que es el santo cura de Ars, dice, no comulgar es como cuando alguien muere de sed junto a una fuente. Suena un poco irónico, ¿no? Los frutos de esta comunión, los frutos de la comunión, de recibir a Jesús en la Eucaristía, son, en síntesis, podemos decir que son, acrecienta nuestro amor y nuestra relación con Jesús, con este Jesús vivo. Nos separa del pecado, porque mientras más cerca estemos de Jesús, es como que más fácil nos va a hacer evitar la tentación o evitar el pecado, mientras más cerquita estemos de Jesús. Por ahí, es verdad que no podemos comulgar en pecado mortal, pero si nosotros tenemos pecados leves o conciencia de pecados leves, en la misma misa, en el momento del perdón, Dios nos perdona estos pecados. Y también el comulgar o el seguir comulgando nos ayuda a acercarnos también más frecuentemente al sacramento de la confesión, porque nos hace también más conscientes de nuestras debilidades, digamos. Otro de los frutos es esto de que nos hace iglesia, que se los había dicho antes, y también la comunión, la Eucaristía, el comulgar con Jesús, conlleva un compromiso con el servicio y con la entrega, especialmente con los más necesitados. El recibir a Jesús, que se entrega por nosotros, nos compromete a tener una vida entregada por los otros también. Como que así como recibimos a aquel que se nos entrega, nosotros también estamos llamados a entregarnos. Una vez el Carlitos Junco nos preguntó creo que era un encuentro joven, no me acuerdo, pero éramos un montón de jóvenes y nos decía, ¿ustedes estarían dispuestos a morir por Jesús? Y bueno, algunos levantaron la mano. Y él dice, Jesús hoy no les pide que mueran por él, dice, hoy Jesús les pide que vivan por él, que vivan como él. Me parece que la Eucaristía es un poco nos lleva a esta misión, digamos. El Papa Francisco en la fiesta del Corpus Christi de este año decía, Jesús se ha hecho pan partido para nosotros y nos pide que nos demos a los demás, que no vivamos más para nosotros mismos, sino los unos para los otros. Bueno, en síntesis, y ahora es como que le robé un par de palabras al padre Ramiro, porque en el libro el padre Ramiro, que se llama Desenterremos a Dios, en realidad él, bueno, es un sacerdote franciscano que contesta cartas a fieles de su comunidad, que él se ha ido a Buenos Aires, y les contesta cartas a fieles de su comunidad de distintos lugares del país. Y en una de las cartas, en la parte que habla de la Eucaristía, porque habla de muchos aspectos, pero uno de los capítulos habla de la Eucaristía, de Jesús de Eucaristía, uno de los jóvenes le dice que como que ya no le atrae ir a misa porque no estaba él como sacerdote, porque como que las misas no eran lo mismo sin él. Y él es como que dice, bueno, en realidad yo te invito a que busques otra misa, que busques otro sacerdote que te guste, que está bien, que no está mal, digamos, buscar a un sacerdote que te lleguen sus palabras, pero lo que más me preocupa es que hayas dejado de ir a misa por el sacerdote. Entonces empieza a hablar de muchos aspectos de la Eucaristía, es como que el sacerdote habla de, en la Eucaristía Jesús se entrega, se hace uno y nos hace uno entre nosotros. Y es el alimento que nos transforma. Es el mejor modo que podamos tener los cristianos para seguir creciendo y para seguir transformando nuestras debilidades y nuestros pecados y nuestra vida. Comulgar a Jesús es comulgar con su reino,
con sus modos, con sus enseñanzas, su predilección por los pobres. Es comulgar con su simpleza, con su hacerse nada, con su amor. Es aceptar el regalo gratuito y verdaderamente desproporcionado de Dios. En la misa, dice el sacerdote hay un gesto, hay una presencia que es mucho más que cualquier sacerdote. Es esa presencia la que tenemos que ir a buscar en la misa, es esa presencia con la que nosotros tenemos que ir con el deseo de encontrarnos. Es el mismo Dios que se entrega, que se dona, que se ofrece. Y se te ofrece a vos, así como sos, así como vas a la misa, así con tus luces y con tus sombras, así con tus ideas y con tus pensamientos y tus sentimientos. Y ese gesto de amor, ese gesto de entrega, busca ser gozado. Y para eso también nosotros tenemos que entregarnos a este encuentro. Termina diciendo en la carta, comulgar es meternos en Jesús, es animarnos a vivir su vida, a ser uno, con sus proyectos, con sus opciones y con sus prioridades. Les comparto por último una lectura del libro de Juan, que es un encuentro de Jesús con sus discípulos ya una vez resucitado, digamos, Jesús resucitado. Lectura del Evangelio de Juan. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me gustó esta lectura porque tiene muchas cosas lindas, pero pensaba un poco en, primero, el desánimo de los discípulos. Hoy es como que un poco nos hemos acostumbrado a la misa virtual y por ahí hemos perdido un poco el sentido de la misa. Entonces, me parece que en esta situación como de desánimo, Jesús, el mismo Jesús, prende el fuego y nos invita a comer. Dice, vengan a comer. Es como que nos invita a comer como en una cena íntima pareciera, ¿bien? ¿No? Como en una cena de amigos, en un asado.
Y me parece que eso tiene que ser un poco la Eucaristía, un encuentro con este Jesús que es nuestro amigo y que nos invita a comer, y que no solo nos invita a comer con él, sino que él mismo se hace el alimento para nosotros. Es fantástico. Em, bueno, les dejo esta invitación de Jesús, vengan a comer, em, para que bueno, podamos también disfrutar cada día más, y más ahora aprovechando que podamos ir a misa. Por ahí los horarios no son los de antes, o son distintos, o nos tenemos que acomodar de distinto, pero es como que si realmente Jesús es nuestro amigo, no puede pasar un fin de semana que nosotros dijimos, oh, no, se nos pasó la hora de la misa. Estamos en una ciudad, gracias a Dios, en la que tenemos muchos horarios, muchas parroquias, muchos sacerdotes. Por ahí yo escucho situaciones en los pueblos, no sé, la Lucy lo dirá, pero en la que no tenés tantos horarios, en la que capaz tenés una sola opción de sacerdote y te la arreglas igual para ir a misa. Bueno, nosotros por ahí en la ciudad tenemos como demasiadas excusas para ir, y me parece que bueno, que hoy Jesús nos vuelve a invitar. Vengan a comer. Nada más, chicos. Vamos a rezar un gloria bueno, para que todo esto que podamos compartir sea para gloria de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.